Dacomsa, una empresa Cuo. Tremec, calidad de equipo original. Autopar, tecnología en seguridad. Tumotor.mx, capacitaciones virtuales, presenta. Desensamble y ensamble de la transmisión Tremec TR4050. Esta transmisión es utilizada en los modelos Chrysler Ram 1500, 2500, 3500 y 4000 del año 2002 al 2014. Ford Pickup 350, 450, 550 del año 2002 al 2013. Y General Motors Pickup CIP 3600 HD del año 2002 al 2014. Herramientas: flujo de potencia, ensamble, desensamble, flujo de potencia. Las transmisiones serie TR4050 cuentan con 5 velocidades hacia adelante y una reversa sincronizadas. Su diseño avanzado le ofrece a usted la relación más eficiente de capacidad de par torsión-peso que cualquier otra transmisión de 5 velocidades dentro de su rango. Cuenta con un mecanismo de cambios provisto de un sistema inhibidor del cambio de quinta hacia reversa localizado en la torreta de cambios de la transmisión. Al igual que cualquier otra transmisión manual sincronizada, sigue un sencillo patrón de cambios de 5 velocidades. La transmisión tiene que transferir eficientemente la potencia del motor a las llantas traseras del vehículo en términos de par de torsión. El conocimiento de lo que suceda en la transmisión durante la transferencia del par de torsión es esencial para detectar fallas y hacer reparaciones. 1. El par de torsión o potencia del motor es transferida a la flecha de mando con su engrane impulsor. 2. El par de torsión es transferido al engrane impulsor de la contraflecha. 3. El par de torsión es comunicado a todos los engranes de la contraflecha. 4. El par de torsión es transferido al engrane de la flecha principal que esté engranando. En este caso, se muestra la posición de los engranes en primera velocidad. 5. Los dientes interiores de embrague del engrane apareado de la flecha principal transfieren el par de torsión a la flecha principal por medio del sincronizador. 6. La flecha principal transfiere el par de torsión directamente a la flecha cardán por medio del yugo. Este procedimiento se realiza en cada una de las velocidades con sus engranes y sincronizadores correspondientes. El flujo de potencia de la segunda velocidad es como sigue. Tercera velocidad. Cuarta velocidad. Quinta velocidad. Reversa. Desensamble. Siempre utilice para la reparación o reemplazo de una parte o componente las refacciones originales Tremec y Autopar. El uso de partes no originales puede poner en riesgo la operación y el buen desempeño de la transmisión. Para el procedimiento de ensamble y desensamble utilizaremos las siguientes herramientas: torquímetro, martillo de goma, extractor de valeros, pinzas de mecánico, separador, pinzas de seguro, juegos de dados, eliminador de juntas, juego de lainas, punzón, martillo de bola. Le recordamos que el tipo de aceite que deberá utilizar en esta transmisión es SAE 15W20 API Móvil 1 ATF sintético. Puede consultar el manual de servicio de esta transmisión a fin de ubicar sus partes. Encuéntrelo en www.dacomsa.com. Desensamble de la tapa de control. Coloque la transmisión en la posición que se muestra sobre un banco de trabajo.
Quite los 4 tornillos de la torreta de control con un dado de 10 milímetros. Quite la torreta de control. Quite el tornillo del soporte del respiradero con un dado de 13 milímetros. Quite los 10 tornillos de la tapa de control con un dado de media pulgada. Levante la tapa de control. Ponga la tapa sobre el banco de trabajo y quite los 3 tornillos de la placa soporte de retención del sistema de bloqueo. Ayudado de un imán, quite los pernos bloqueadores. Quite los pernos y el seguro. Quite los 2 tornillos de la placa de retención. Quite el conjunto barra y horquilla de quinta y reversa. Quite el conjunto restante con las barras, horquillas y topes. Tenga cuidado de no extraviar las 3 esferas y 3 resortes de encastre. Estos conforman el conjunto de sistema de encastre. Para remover la horquilla, bote el perno ayudado de un punzón y un martillo. Revise el desgaste de las horquillas y tabiques. Si los tabiques o insertos de plástico están gastados o muestran rayaduras, reemplácelos. Se puede ayudar de un desarmador plano. Quite el tope de tercera y cuarta. Quite el tope de primera y segunda. Si es necesario, quite la horquilla de tercera y cuarta botando el perno ayudado de un punzón y martillo. Si los tabiques o insertos están gastados o muestran rayaduras, reemplácelos. Si es necesario, proceda. Quite la horquilla de primera y segunda botando el perno ayudado de un punzón y un martillo. Si los tabiques o insertos están gastados o muestran rayaduras, reemplácelos. Desensamble de extensión y conjunto de flecha de mando. Use un maneral de autoclé largo o pistola neumática para aflojar y sacar la tuerca de la flecha principal. Quite la brida o el yugo de la flecha principal, según sea el caso. Utilizando un dado de 5 octavos, retire los 10 tornillos que sujetan a la cubierta. Quite la cubierta. Tenga cuidado, puede quedar aceite dentro de la cubierta. Retire el espaciador de la brida o del yugo según sea el caso. Coloque la transmisión sobre 2 maderas y con una pinza para seguros quite el seguro que sujeta el cono de quinta. Quite el conjunto sincronizador y engrane de quinta velocidad junto con la horquilla. Quite los 2 valeros de rodillos y el espaciador. Quite la roldana de empuje. Ayudado de un imán, quite la esfera de arrastre. Quite los 4 tornillos del retén valero con un dado de media pulgada. Con un desarmador, haga palanca en el retén para quitarlo. Quite el retén valero. Quite la flecha de mando. Si es necesario, quite el cono del valero de la flecha de mando utilizando un extractor o prensa neumática. Inspeccione las piezas en busca de desgaste. Reemplácelas en caso de ser necesario. Quite la taza del valero cónico de la flecha principal. Para sacar el conjunto de la flecha principal, sujételo del sincro. Levante con una mano ayudado de un cordón y con la otra empuje. Desensamble de flecha principal. Utilice la brida o mesa de banco para colocar el conjunto en posición vertical, como se muestra. Quite el cono de embrague de la flecha de mando y el anillo sincronizador, como se indica. Quite las roldanas pista y el valero de empuje. Quite el conjunto sincronizador de tercera y cuarta. Quite el anillo sincronizador de tercera velocidad. Quite el engrane de tercera velocidad. Quite la jaula con rodillos del engrane de tercera velocidad. Ayudado de una prensa o extractor de valeros, quite el buje del engrane de tercera velocidad apoyando en el engrane de segunda. Quite la jaula con rodillos del engrane de segunda. Quite el anillo sincronizador de segunda velocidad. Con una pinza para seguros, quite el seguro de la masa del sincro de primera y segunda. Ayudado de una prensa o extractor de valeros, quite el sincro y el engrane de primera velocidad. Quite el sincronizador de primera y segunda. Quite el anillo sincronizador y el anillo intermedio del engrane de primera. Quite el cono interior del engrane de primera velocidad. Quite el engrane de primera velocidad. Quite la jaula con rodillos del engrane y valero de primera velocidad. Invierta la posición de la flecha principal de manera que el engrane de quinta quede arriba y ayudado de una prensa o extractor, saque el engrane de quinta velocidad.
Quite la roldana de empuje del engrane de reversa. Ayudado de un imán, quite la esfera de arrastre del engrane de reversa. Quite el engrane de reversa y sincronizador. Quite la jaula con rodillos del engrane de reversa. Quite el anillo sincronizador de reversa. Con una pinza para seguros, quite el seguro del cono de embrague de reversa. Quite el cono de embrague de reversa. Desensamble de contraflecha y engrane loco de reversa. Quite los 4 tornillos del retén trasero con un dado de 9/16 de pulgada. Quite el retén trasero y las lainas de ajuste como se indica. Quite la barra de reversa. Saque el engrane de reversa. Quite las 2 jaulas con rodillos y el espaciador. Quite la taza y el cono del valero cónico trasero del tren de engranes. Deslice el tren de engranes hacia atrás y sáquelo de la caja levantándolo. Ayudado de un extractor de valero, quite el cono valero cónico del tren de engranes. Inspeccione las piezas desensambladas en busca de desgaste. En caso de presentar desgaste, reemplácelos con partes marca Tremec, calidad de equipo original. Consulte el catálogo de partes en www.dacomsa.com de esta transmisión Tremec TR4050. Ensamble. Ensamble de flecha principal. Para el ensamble de esta transmisión, revise la tabla de torques que se encuentra en la página 9 del Manual de Servicio de la Transmisión TR4050 que puede consultar en www.dacomsa.com. Utilice la brida o en una mesa de banco para colocar el conjunto en posición vertical. Coloque el cono de embrague de reversa. Ayudado con una pinza para seguros, coloque el seguro del cono de embrague. Coloque el anillo sincronizador del engrane de reversa. Coloque la jaula de rodillos del engrane de reversa. Coloque el engrane de reversa y sincronizador. Gire el engrane para asentar o localizar las ranuras de los insertos. Coloque la esfera de arrastre del engrane de reversa. Coloque la roldana de empuje del engrane de reversa. Usando una herramienta impulsora o una prensa hidráulica, coloque el cono valero. Asegúrese de que el valero quede totalmente ajustado. Coloque el engrane de quinta. Usando una herramienta impulsora o una prensa hidráulica, coloque el engrane de quinta velocidad. Invierta la posición de la flecha principal de manera que el engrane de quinta quede abajo y coloque la jaula de rodillos del engrane de primera velocidad. Instale el engrane de primera velocidad. Coloque el cono interior del engrane de primera velocidad. Instale el anillo intermedio y el anillo sincronizador. En caso de que se desarme el sincro de primera y segunda, verifique que las marcas entre la masa y el collar del sincro coincidan. Una vez ensamblado, coloque el conjunto sincronizador de primera y segunda. Gire el conjunto para asentar o localizar las ranuras de los insertos. Usando una herramienta impulsora, coloque el conjunto sincronizador de primera y segunda. Ayudado con una pinza para seguros, coloque el seguro de la masa del sincronizador. Instale el anillo sincronizador del engrane de segunda velocidad. Localice las ranuras de los insertos. Coloque la jaula con rodillos del engrane de segunda velocidad. Instale el engrane de segunda velocidad. Coloque la esfera de arrastre de la roldana del engrane de segunda velocidad. Instale la roldana de empuje del engrane de segunda velocidad. Coloque el buje del engrane de tercera velocidad. Usando una herramienta impulsora o una prensa hidráulica, instale el buje del engrane de tercera velocidad. Coloque la jaula de rodillos del engrane de tercera velocidad. Instale el engrane de tercera velocidad. Coloque el anillo sincronizador de tercera velocidad. Lubrique previamente. Instale el conjunto sincronizador de tercera y cuarta. Gire el conjunto para asentar o localizar las ranuras de los insertos. Coloque las roldanas pista y el valero de empuje. Instale el anillo sincronizador y el cono de embrague de la flecha de mando. Queda armado el conjunto flecha principal. Ensamble de contraflecha y engrane loco de reversa. Usando una herramienta impulsora, instale el cono del valero cónico en el tren de engranes. Coloque el tren de engranes.
Coloque el cono y la taza del valero cónico del tren de engranes utilizando un martillo de bronce. Instale también el cono de ajuste. Coloque las dos jaulas con rodillos y el espaciador dentro del engrane de reversa. Instale el engrane de reversa dentro de la caja. Coloque la barra de reversa del engrane de reversa. Coloque las lainas de ajuste y el retén valero trasero. Coloque los 4 tornillos del retén trasero. Gire el tren de engranes para asentar los valeros contra las pistas. Coloque un indicador de carátula como se indica y levante el tren de engranes con un desarmador para medir el juego axial. Agregue lainas para mayor juego y quite lainas para menor juego. El juego axial debe ser de 0.001 a 0.005 pulgadas. Ensamble de la caja de transmisión. Inspeccione el valero cónico de la flecha de mando antes de instalarlo. En caso de haberlos retirado, proceda a instalarlos usando una herramienta impulsora o una prensa hidráulica. Coloque el conjunto flecha principal, sujételo del sincro, levante con una mano ayudado de un cordón y con la otra empuje. Coloque la jaula con rodillos del valero interior de la flecha de mando. Instale la flecha de mando. Localice las ranuras de lubricación de la flecha con el cono de embrague. Coloque lainas nuevas y la taza valero. Puede agregar o quitar lainas para mayor o menor juego axial. Coloque el retén valero. Localice la posición con los barrenos. Nos indican la localización del barreno de lubricación. Apriete los 4 tornillos al par de apriete recomendado con un dado de media pulgada. Coloque la taza del valero cónico. Coloque la esfera de arrastre. Ponga la roldana de empuje. Coloque los 2 valeros de rodillos y el espaciador. Instale el conjunto sincronizador de quinta velocidad junto con la horquilla. Coloque el anillo sincronizador y el cono del engrane de quinta velocidad. Lubrique previamente. Ayudado de una pinza para seguros, instale el seguro del cono de embrague de quinta velocidad. Ayudado de un indicador de carátula, inspeccione el juego axial. Coloque el espaciador de brida. Coloque la cubierta. Coloque y apriete los 8 tornillos y 2 tornillos guía de la cubierta con un dado de 5/8 de pulgadas. Instale la brida de la flecha principal, según sea el caso. Use un maneral de autoclé largo o pistola neumática para apretar la tuerca de la flecha principal. Coloque la transmisión como se indica, ponga un indicador de carátula y revise el juego axial. De requerirlo, agregue lainas para mayor juego axial y quite lainas para menor juego. El juego axial debe ser de 0.001 a 0.005 pulgadas. Una vez que se tiene el juego axial, proceda al ensamble definitivo. Limpie la superficie del retén valero y aplique el eliminador de juntas. Coloque el retén valero para su ensamble definitivo. Apriete los 4 tornillos, al par de torque recomendados. Aplique sellador de teflón a las cuerdas de los tornillos con un dado de media pulgada. Una vez que se tiene el juego axial, proceda al ensamble definitivo. Limpie la superficie de la cubierta y aplique eliminador de juntas. Ponga los 2 tornillos guía y luego los 8 restantes, al par de apriete recomendados. Aplique sellador de teflón a las cuerdas de los tornillos. Coloque el yugo o brida de la flecha principal, según sea el caso. Use un maneral de autoclé largo o pistola neumática para apretar la tuerca de la flecha principal. Use una tuerca nueva. Ensamble de tapa de control. Coloque los insertos de las patas de las horquillas de primera y segunda a presión. Si la horquilla de primera y segunda fue quitada, ensámblense fijándola con un perno seguro nuevo. Vea que los insertos de las patas de las horquillas de tercera y cuarta entren en su alojamiento. Si la horquilla de tercera y cuarta fue quitada, ensámblese fijándola con su perno seguro. Arme el conjunto de barras y horquillas y coloque su perno seguro nuevo al tope de tercera y cuarta. Coloque el perno seguro nuevo a la horquilla de quinta y reversa. Use de referencia las muescas de encastre. Coloque los 3 resortes de encastre. Coloque las 3 esferas de encastre. Coloque el conjunto ensamblado previamente, de las horquillas y barras.
Finalmente, coloque la horquilla y la barra de quinta y reversa, localizando las esferas en las muescas de encastre. Apriete los 2 tornillos de la placa soporte del sistema de encastre, con un dado de media pulgada. Coloque los pernos bloqueadores, en el orden que se indica. Apriete los 3 tornillos de la placa soporte del sistema de bloqueo, con un dado de media pulgada. Aplique eliminador de juntas, cuide que la superficie esté limpia de polvo y grasa. Instale la tapa de control sobre la caja asegurándose de que las horquillas de cambio alineen con los correspondientes sincronizadores. Apriete los 10 tornillos de la tapa de control, con un dado de media pulgada. Apriete el tornillo del soporte del respiradero con un dado de 13 milímetros. Coloque la torreta de control. Apriete los 4 tornillos de la torreta de control con un dado de 10 milímetros. Le recordamos revisar la tabla de torques de todo el ensamble que se encuentra en la página 9 del Manual de Servicio de la Transmisión TR4050 que puede ver en www.dacomsa.com. Para más detalles del procedimiento, consulte la ficha técnica en el sitio web tumotor.mx.